Amigos y amigas, sean ustedes muy bienvenidos al video número 7 en la serie de modelado y simulación. Es bueno estar de regreso. En esta ocasión vamos a ver el oscilador armónico sobreamortiguado. Este nombre es un poco un abuso de la notación, porque en realidad las soluciones no oscilan. Vamos a ver eso a lo largo de este video. Presentaremos la ecuación dinámica y analizaremos dos diagramas de fases distintos, es decir, cuando el sistema es estable, que el amortiguamiento relativo es mayor que 1, o cuando el sistema es inestable, es decir, que el factor de amortiguamiento relativo es menor que menos 1. Acompáñenme en este interesante video. Ok, en este caso tenemos una vez más el oscilador armónico amortiguado, porque vemos la presencia de este término de la velocidad en la ecuación diferencial del sistema. Pero en esta ocasión vamos a estudiar el caso sobreamortiguado, para el cual el valor absoluto del factor de amortiguamiento relativo tiene que ser mayor que 1. En el caso estable es cuando el factor de amortiguamiento relativo es positivo, mayor que la unidad, y el caso inestable es cuando el factor de amortiguamiento relativo es menor que menos 1, es negativo. Entonces, en este caso, pues vamos a estudiar qué sucede cuando tenemos un exceso, por así decirlo, de amortiguamiento. Z sigue siendo el factor de amortiguamiento relativo, omega la frecuencia resonante o frecuencia natural de oscilación del sistema. En este caso, la ecuación del sistema es prácticamente igual que en el caso anterior. La única diferencia va a ser precisamente la magnitud de ese valor en valor absoluto, la magnitud del valor de amortiguamiento relativo. Sin embargo, para aplicar nuestro método de las isóclinas tenemos que seguir haciendo el mismo cambio de variable. Es decir, dejamos que x, o sea la función sin derivar, sea igual a sí misma, la velocidad x punto sea igual a v y x2 puntos igual a v' por v. Sustituimos en esta ecuación, es algo muy fácil, y despejamos v. Nos va a resultar exactamente la misma expresión de las isóclinas que analizamos en el video anterior. Aquí tenemos cuando hacemos la sustitución directa de este cambio de variable en la ecuación diferencial. Nos queda v' por v, la aceleración, más 2z omega por la velocidad, más omega cuadrada por la posición igual a 0. De aquí desde luego podemos factorizar v en estos dos primeros términos y despejar omega cuadrada, pasarla hacia el lado derecho de esta ecuación. Aquí la tenemos, para posteriormente pasar este término dentro del paréntesis dividiendo para despejarlo y que nos quede v en función de x. Por lo tanto, al despejar obtenemos lo siguiente. Aquí lo tenemos, y como anticipamos, esto es exactamente la misma ecuación de las isóclinas que nos quedó en el video anterior para el caso subamortiguado. Y en este caso, pues lo único que va a pasar es que la magnitud de z va a ser mayor que la unidad. Vamos a analizar otra vez el caso estable cuando z es positivo y el caso inestable cuando z sea negativo. En vista de que vamos a analizar este caso estable primero, cuando el factor de amortiguamiento relativo es positivo mayor que la unidad, vamos a elegir estos parámetros ya numéricamente. Omega es igual a 1 y z es igual a 2, 2 es mayor que 1, para simplificar nuestros cálculos. Con estos dos parámetros vamos a sustituir en esta expresión de las isóclinas para obtener la siguiente expresión. Aquí lo tenemos ya. Tenemos v es igual a menos 1 sobre v' más 4, porque tenemos 2 por 2 por 1 igual a 4, y arriba pues tenemos 1 al cuadrado, es 1 simple y sencillamente. Entonces tenemos esta expresión. Desde luego son líneas rectas que pasan por el origen. Hay que observar que la ordenada al origen vale 0. Entonces esta es nuestra expresión con la cual nosotros vamos a calcular las isóclinas para este ejemplo, este caso particular donde omega es igual a 1 y z es igual a 2. Ok, entonces como lo conocemos, aquí tenemos ya la expresión de las isóclinas. Lo único que tenemos que hacer para que sean isóclinas, recordar eso, iso de igual
o sea que tengan la misma pendiente en el campo de direcciones, lo único que tenemos que hacer es recordar que tenemos que sustituir valores de v' constantes. ¿Qué vamos a proponer? Entonces aquí vamos a proponer las clásicas. Tenemos b' igual a 0, b' igual al infinito, b' igual a 1 y b' igual a menos 1. Estas son las clásicas. Y hay que recordar también que este ángulo, el ángulo del campo de direcciones que dibujamos, como de costumbre, es igual al arco tangente de v'. Por lo tanto, si nosotros calculamos el arco tangente de 0, pues obtenemos 0 grados. Si calculamos el arco tangente de infinito, vamos a obtener 90 grados. Si calculamos el arco tangente de b', o sea, en este caso igual a 1, vamos a obtener 45 grados. Y si calculamos b' igual a menos 1, su arco tangente nos da menos 45 grados. Por supuesto, todos estos ángulos medidos respecto de la horizontal. Hay que recordar que estos parámetros de los que estamos hablando aquí son entidades geométricas, no son entidades dinámicas que dependen del tiempo. El comportamiento del tiempo pues viene interpretado por nosotros a partir del diagrama de fases cuando nosotros vemos la evolución de las trayectorias. Ok, entonces con estos datos podemos sustituir aquí b' y obtenemos diferentes rectas que pasan por el origen. Entonces vamos a reemplazar para cada caso b' y vamos a obtener la correspondiente expresión. Ok, aquí ya tenemos las expresiones de las isóclinas. Por supuesto, todas son líneas rectas que pasan por el origen, predominantemente con pendiente negativa en este caso. Y entonces van a estar contenidas entre el segundo y el cuarto cuadrante del plano de la fase. Y vamos a trazar ese plano de fase a continuación. Ok, y aquí ya tenemos nuestro plano fase. Tiene por supuesto los dos ejes, X en este caso es la posición. Si pensamos que este sistema es un sistema mecánico, desde luego, como les comento, puede ser un sistema eléctrico, neumático, térmico, incluso biológico, etc. Entonces, en cada caso habrá que interpretar a qué se refiere la variable X, en este caso de casos mecánicos. Pues es simple y sencillamente la posición de las partículas, en este caso de una sola partícula, y el plano fase, bueno, también considera la velocidad, que es la derivada primera respecto del tiempo de X en este caso. Entonces v es la velocidad de esta partícula mecánica que es modelada con esta ecuación diferencial. Más adelante vamos a ver que es muy fácil obtener sistemas mecánicos que tengan esta ecuación como la dinámica que los gobierna. Ok, entonces ya que tenemos nuestro plano fase, vamos a dibujar cada una de estas isóclinas, pero le vamos a asociar desde luego campo de direcciones, es decir, segmentos de línea con estos ángulos que atraviesan precisamente por esta línea que vamos a trazar, llamada isóclina. Entonces, en este caso vamos a trazar la primera, b' es igual a menos un cuarto, es decir que la pendiente es negativa, pasa por el origen, y esto quiere decir que por cada paso que damos en el eje X, avanzamos solo un cuarto de paso en el eje de las ordenadas, es decir, en este eje V. Por lo tanto, para 4 unidades sobre el eje X vamos a avanzar apenas una unidad sobre el eje V, y desde luego hacia abajo, porque tenemos esta parte del sentido negativo. Si nosotros quisiéramos ver a qué ángulo exactamente va, pues tenemos que hacer algo parecido como esto, pero no hay que confundirnos con que sea el ángulo del campo de direcciones. Entonces vamos a trazar esta línea y lo vamos a hacer en color naranja, es decir, vamos a trazar todas estas líneas en color anaranjado. Ok, entonces aquí tenemos la primera isóclina que representa la recta v igual a menos un cuarto de x. Si queremos saber cuál es este ángulo, tenemos que hacer esta operación, ¿verdad? Con la pendiente de esta recta, y nos resultaría menos 14.0362 grados. Este sería el resultado, este sería este ángulo. Ok, ya que hemos determinado esto, vamos a poner líneas que representen
el campo de direcciones como le hemos hecho de costumbre. Entonces el campo de direcciones que toca a esta isóclina a 0 grados pues es igual a 0, son líneas horizontales. Entonces por eso le llamamos a esta línea la isóclina de 0 grados. Así, de esta forma pues ya tenemos nuestra primera isóclina, la isóclina de 0 grados, con ángulos, ¿verdad? Con campo de dirección que forma un ángulo de 0 grados respecto a la horizontal, es decir, es horizontal también. Y aquí tenemos nuestra primera isóclina. Vamos a trazar nuestra segunda isóclina. Nos damos cuenta que en este caso es la recta V es igual a 0. Por lo tanto, se trata del eje X en nuestro plano de fase. Las pendientes asociadas, sin embargo, son a 90 grados. Por lo tanto, vamos a trazar esa isóclina con su campo de direcciones asociado. Nuevamente, aquí ya tenemos la isóclina a 90 grados con su campo de direcciones asociados, rectas a 90 grados, o sea, verticales, para la isóclina B igual a 0. Entonces, esta es la isóclina de 90 grados. Si pasamos al tercer caso, en el caso de la isóclina de 45 grados, vemos que la pendiente es menos un quinto, es decir, va a ser una recta muy cercana a la primera que trazamos, solo un poco menos inclinada. Nos estamos dando cuenta aquí que pasamos de una pendiente infinita de 90 grados a una pendiente 0 en un sector muy pequeño, de hecho en un sector de menos 14.0362 grados, cuando tenemos pues una evolución muy amplia de prácticamente 180 grados, es decir, 180 grados menos 14, a lo mejor algo así como 176 grados de evolución, que no van a tener, o sea que van a tener pendientes diferentes, pero de 0 a, o sea, de infinito a 0, estamos pasando muy rápido. La tendencia es que aquí la curva de las trayectorias del sistema se va a doblar rápidamente. Ese es el caso, pues. En este sentido va mi comentario, que en este pequeño sector cualquier trayectoria que pase por aquí va a pasar a 90 grados, pero para cuando llegue a esta región, a esta isóclina de 0 grados, su pendiente es 0 grados. Entonces, de infinito a 0 grados es un doblez de la trayectoria muy abrupto. Ese es el punto. Ok, aquí tenemos la isóclina que está el tercer caso, que está relacionada con una pendiente de menos un quinto en términos de su línea recta, es decir, este ángulo entre X y la isóclina es solo de menos 11.3099 grados. Entonces aquí lo tenemos, es muy cercana a la de 0 grados, sin embargo para nosotros ahora es la isóclina de 45 grados. Es intermedia entre el caso de 0 y el caso de 90 grados, y las pendientes ahí son pendientes unitarias, es decir, son pendientes a 45 grados. Entonces vamos a poner las pendientes asociadas en esta isóclina, y desde luego estamos diciendo ya de antemano que la evolución del doblez de la trayectoria del sistema, cualquiera de las trayectorias del sistema a pasar por este sector es abrupta, es bastante abrupta, cambia rápidamente. Entonces aquí ya tenemos la tercera isóclina. Vamos a construir la última isóclina que tenemos en esta tabla. Cuando la pendiente es ahora a menos 45 grados, tenemos una de menos un tercio, es decir, es menos inclinada que la primera que trazamos de 0 grados. La primera es menos un cuarto de pendiente, la última es menos un tercio. Entonces es una recta que pasa con menos inclinación, también es hacia abajo, por así decirlo, es decir, pendiente negativa, pero tiene menos inclinación. El detalle ahí es que la pendiente del campo de direcciones es ahora de menos 45 grados. Entonces vamos a hacer esos trazos, vamos a ver con qué ángulo tendríamos que trazar esa línea recta de la isóclina si aquí sustituimos menos un tercio en vez de menos un quinto. Entonces aquí ya tenemos nuestra isóclina de menos 45 grados,
tenemos esta recta, que es la recta b igual a menos 1/3 de x. Aquí la tenemos, ya con su campo de direcciones a menos 45 grados. Y entonces nos estamos dando cuenta que solo hemos abarcado un sector muy pequeño, tanto del segundo como del cuarto cuadrante. Es necesario quizás proponer unas cuantas isóclinas más. De las más sencillas de hacer, por supuesto, serán las que pasan a 45 grados y a menos 45 grados del origen, es decir, la recta x y la recta menos x. Entonces vamos a proponer esas dos rectas y vamos a ver pues qué pendiente del campo de direcciones es necesaria para generar esas dos isóclinas que tenemos pensado trazar. Entonces aquí ya tenemos el caso de dos isóclinas extra, b igual a x y b igual a menos x. En cada caso se necesita obtener el número b' para que obtengamos esta recta. Por ejemplo, si b' es igual a menos 5 más 4 es menos 1, menos por menos nos da 1, y entonces tenemos la recta de isóclina b igual a x. Similarmente, si nosotros tenemos ahora b' igual a menos 3 más 4 es igual a 1, pero 1 positivo, entre 1 positivo todo por menos 1 es menos 1, y entonces nos queda b igual a menos x como isóclina. Aquí tenemos las pendientes asociadas, grados precisamente, y ya he trazado para ustedes estas rectas aproximadamente. Hay que recordar que siempre que digo aproximadamente es que nosotros podemos ser precisos trazando estas rectas si utilizamos elementos geométricos, instrumentos geométricos como escuadras, transportadores, compases, etcétera, etcétera. Pero para motivos ilustrativos, una aproximación es más que suficiente. Además, vamos a trazar una isóclina extra, b' igual a menos 4. Si b' es igual a menos 4, entonces el denominador se convierte en 0. Y si el denominador se convierte en 0, entonces la pendiente de la recta es infinita. Una recta que pasa por el origen con pendiente infinita es precisamente el eje v, o sea, las ordenadas. Bien, la pendiente asociada para b' igual a menos 4 es menos 75.9632 grados. Aquí la tenemos aproximadamente. Hay que notar que entre esta isóclina y esta de aquí el cambio no es demasiado. Es decir, estamos entre los menos 70 y menos 80 grados de inclinación. Entonces todas estas pendientes que atraviesan este sector de esta isóclina de menos 71.56 hasta esta isóclina de menos 78.69 en realidad no cambian mucho de inclinación. Bien, con estas isóclinas ya podemos darnos una idea de qué es lo que está pasando. Desde luego siempre podemos trazar todas las que sean necesarias. Simple y sencillamente tenemos que agrandar nuestra tabla para construir precisamente más rectas en nuestra gráfica. Entonces, si queremos hacer eso, por ejemplo, con una recta que pase a una pendiente de 1 medio o con una recta que pase a la pendiente de 2, simple y sencillamente proponemos la recta y despejamos cuál es precisamente b' que nos da esa solución. Pero en este caso parece que ya es más que suficiente y podemos darnos cuenta de la tendencia del sistema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varias trayectorias del sistema ya dibujadas, en las que desde luego podemos observar que la pendiente se mantiene muy similar en este intervalo, pero aquí podemos darnos cuenta que el doblez que hay en este sector es demasiado abrupto. Recordemos el sector inicial que habíamos trazado. Entre esta recta de menos 1/4 de x, aquí la tenemos, la isóclina de 0 grados, y pues lo que estaba por encima de ella. Entonces venimos de tener una pendiente grande, infinita cuando atravesamos el eje x, pero para cuando llegamos a la isóclina de 0 grados, pues necesitamos que la trayectoria tenga una pendiente horizontal, y después todavía tendremos pendientes más abruptas que dirigen toda la evolución de la trayectoria del sistema hacia el origen.
Entonces aquí estamos dándonos cuenta que estas trayectorias también convergen al origen, pero en este caso no le dan vueltas, no son espirales. Podríamos preguntarnos qué sucedería si empezáramos, por ejemplo, aquí. Bueno, aquí la tendencia es a ir hacia abajo cada vez más abruptamente, y después rápidamente hacemos un doblez. Entonces podemos darnos cuenta que en efecto este sistema no oscila, o sea, no le da vueltas la trayectoria del sistema al origen jamás. Vamos a ver qué interpretación tiene eso en el tiempo. Por ahora, pues vamos a mencionar que este punto de equilibrio, como lo hemos manejado desde veces anteriores, este punto de equilibrio es el 0,0, o sea, velocidad 0, posición 0. Si la velocidad es 0 y la posición es 0, entonces la aceleración tiene por fuerza que ser igual a 0 también. Entonces este sistema está en equilibrio aquí, es un punto de equilibrio estable, le llamamos nodo atractivo en esta ocasión. Entonces aquí lo tenemos, el 0,0 en este ejemplo es un nodo atractivo o un nodo estable, porque atrae a todas las trayectorias del sistema. Pero el hecho de que nosotros le nombremos nodo significa que la solución no oscila, es decir, que las trayectorias del sistema no le dan vueltas al origen, como sucedía en el caso del video anterior, de cuando el sistema es subamortiguado. Tiende al origen, pero le va dando vueltas y se acerca cada vez más. En este caso podemos ver que tiende directamente al origen, y vamos a interpretar qué sucede con las curvas en el tiempo para estas trayectorias del sistema. Muy bien, pensemos en este punto, por ejemplo. Si este fuera nuestra condición inicial, x0, v0, sería positiva para ambos valores. En este caso, como estamos sobre la recta a 45 grados, serían exactamente idénticas. Pensemos que fuera, por ejemplo, el número 2. x0 sería igual a 2 y v0 sería igual a 2 también. Entonces este punto sería el 2,2. Eso quiere decir que la condición inicial en posición x de 0, cuando el tiempo es igual a 0, sería el número 2 precisamente, o sea, x0 es igual a 2. Como la tendencia del sistema, o sea, la tendencia de la posición es positiva, es decir, la velocidad es positiva porque estamos en el primer cuadrante, aquí lo podemos ver, la velocidad es efectivamente 2, entonces nosotros podemos ver que precisamente la pendiente de nuestra solución en el tiempo es positiva. Y por esa razón el sistema tiende a incrementar la amplitud durante un breve periodo, pero después de eso nosotros podemos ver rápidamente la tendencia de esta trayectoria a llegar a un valor máximo en la posición. Sería este valor de aquí, el valor máximo, pero enseguida la trayectoria del sistema tiende hacia el origen. Entonces aquí podemos darnos cuenta que la velocidad empieza a ser negativa. De hecho, podemos darnos cuenta que siempre que estemos por debajo del eje X, la velocidad es negativa, es decir, a partir de este punto todas las pendientes son negativas, apuntan hacia abajo, y van a decrecer esto de una manera exponencial, es decir, a partir de este punto en el tiempo se presenta una solución que es un decaimiento exponencial. Y desde luego, como no le estamos dando vueltas al origen, no vemos excursiones hacia la parte negativa del eje X, es decir, no vemos soluciones como esta que vimos en el video anterior. No hay oscilaciones en este caso. ¿Por qué? Pues porque hay un exceso de amortiguamiento. Efectivamente, de ahí su nombre, caso sobreamortiguado. Entonces, en este caso, el punto inicial x0 es igual a 2 y la pendiente inicial, en este caso v0, es igual a 2 también. Es positiva, va hacia arriba, por eso vemos esta ligera tendencia al sistema a incrementar su posición, pero después vemos el decaimiento exponencial. Vamos a pensar ahora qué sucede si nuestro punto inicial fuera este de aquí. Evidentemente x0 es igual a 0, es decir, es el punto 0, y tenemos un número
negativo, en este caso para la velocidad, pensemos que fuera el menos 3. Entonces tenemos el 0,-3, nuestro punto inicial estaría en 0. Aquí tendríamos la posición x0 para este nuevo caso, que es igual a 0 desde luego. Pero la tendencia del sistema es a ser negativa, entonces tendríamos una pendiente todavía más inclinada que esta, pero hacia abajo. Entonces tendríamos lo siguiente. Ok, entonces tenemos aquí precisamente ese caso. La posición inicial puede ser 0, pero la velocidad inicial aquí la tenemos, es menos 3, es negativa. Y entonces vemos la tendencia de la curva de solución del sistema a ir hacia abajo, pero de hecho es una velocidad grande si la pensamos así respecto al 0. Pero después de un tiempo el sistema, como tiene un exceso de amortiguamiento, pues reduce la energía del sistema y nos devuelve hacia el origen. Se puede demostrar que las soluciones del caso anterior, que era subamortiguado, decrecen más rápido, es decir, las envolventes exponenciales son más abruptas. Y aquí tenemos un caso, en el caso sobreamortiguado, cuando el exceso de amortiguamiento hace que el retorno del sistema al origen sea más bien lento. Entre más amortiguamiento haya, estas curvas van a ser cada vez más y más y más lentas. Ok, en cualquier caso, jamás vemos oscilaciones en este caso de sobreamortiguado. Cuando z es estrictamente mayor que la unidad, no vemos oscilaciones, lo único que vemos es la tendencia en general del sistema. Podríamos preguntarnos por más trayectorias, aquí tendríamos que trazar más isóclinas, pero veríamos básicamente que la tendencia del sistema es a tener trayectorias de este tipo, que tiendan al origen de forma más directa, de tal manera que las soluciones no oscilen. Nuevamente, por eso se le llama nodo atractivo o nodo estable. Si z es mayor que la unidad, como en este caso z es igual a 2, es positivo, mayor que la unidad, tenemos trayectorias de este estilo y no son espirales, y entonces tenemos un nodo atractivo, es decir, no dan vueltas alrededor al origen, simple y sencillamente se ve una tendencia directa a llegar al origen sin oscilar alrededor del origen, sin darle vueltas o rodeos completos. La forma de las soluciones es parecida a esta. Pensemos, ¿qué sucede si nuestra condición inicial es, por ejemplo, positiva? Aquí la tenemos. Vamos a pensar que fuera, no sé, 4,0. No hay velocidad inicial. Entonces aquí veríamos la tendencia del sistema a llegar al origen rápidamente en el plano fase, o sea, directamente en el plano fase. Aquí lo que veríamos es un punto que está por acá, x0 es igual a 4, pero la tendencia del sistema originalmente es 0. ¿Por qué? Porque pues la pendiente es 0, la velocidad es 0, entonces aquí tendríamos esta velocidad, v0 sería igual a 0, y entonces el sistema tiende a 0 de forma exponencial negativa. Así vemos esta tendencia, ya no veríamos un lóbulo como aquí vemos esta región que está por encima, pues podríamos pensarla como un lóbulo, toda esta región quizás que está por encima, y aquí no existe tal lóbulo porque la velocidad inicial es 0. También podemos pensar en lo que sucede cuando la velocidad es negativa, pero la posición es positiva. Entonces, si nuestro punto estuviera por aquí, pues vemos esta línea de trayectoria del sistema, lo cual quiere decir que, por ejemplo, si fuera el 1, aquí, o sea, posición 1, positiva, y menos 1, en la velocidad, pues aquí vemos que la tendencia inicial es ir hacia abajo, aquí x0 es igual a 1. Entonces en este caso veríamos efectivamente que la pendiente es negativa, menos 1, pero la posición es positiva, y veríamos la tendencia del sistema a llegar a 0 rápidamente. Sin embargo, aún así veríamos que no existen oscilaciones. Se supone que es una curva de decaimiento exponencial y se queda en 0. Desde luego, se puede demostrar que la solución de esta ecuación diferencial, es decir, también se conoce el caso analítico, es una solución de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes,
es de esta forma, es e a la S1 t. Generalmente tenemos un exponente negativo cuando z es positivo, más a2, aquí sería a1, aquí sería a2 e a la menos s2t. Y estas condiciones iniciales están relacionadas directamente con los valores de las constantes. Entonces es una dependencia directa entre las condiciones iniciales y los valores de las constantes, y S1 y S2 serían en este caso números reales positivos, de tal manera que las soluciones tienen esta tendencia, son decaimientos exponenciales. Eso se conoce para el caso, nuevamente, sobreamortiguado. Vamos a regresar a la interpretación física de estos casos: el que no tiene amortiguamiento, z igual a 0, el caso subamortiguado, estable o inestable, el valor absoluto de z mayor que 0 pero menor que 1, y los casos críticamente amortiguados y sobreamortiguados, que se pueden enfocar en uno solo, puesto que incluso para z igual a 1 las trayectorias son como estas que vemos en pantalla. Casos sobreamortiguados y críticamente amortiguados: estables para z mayor o igual que 1, inestables para z menor o igual que 1, más adelante en esta serie de videos. Muy bien, ahora tenemos el caso sobreamortiguado pero inestable. En este caso z es menor que menos 1, es decir, en valor absoluto sigue siendo mayor que la unidad. Bien, como de esta ecuación diferencial lo único que está cambiando en realidad es el valor de z, vamos a obtener la misma expresión de la isóclina. Sin embargo, vamos a sustituir aquí un valor negativo menor que menos 1 y vamos a ver qué obtenemos. Para relacionarlo con el caso anterior que describimos en este video, vamos a escoger otra vez omega igual a 1 y vamos a escoger en este caso z igual a menos 2. Entonces, de esta forma tenemos el caso complementario al caso anterior. Ok, entonces aquí tenemos la nueva expresión de las isóclinas, donde tenemos rectas que pasan por el origen, con ordenada al origen igual a 0, pero vemos que la única diferencia es que ahora en vez de tener un 4 tenemos un menos 4 en el denominador. Antes aquí era b' más 4, ahora es b' menos 4, por el hecho de que z es igual a menos 2. Si sustituimos omega igual a 1 y z igual a menos 2 en esta expresión, desde luego obtenemos 2 por menos 2 por 1, que es igual a menos 4. Entonces estas son las pendientes de las isóclinas. Vamos a desarrollar estas mismas pendientes del campo de direcciones, es decir, vamos a proponer los mismos valores de b' que en el caso anterior. Ya tenemos los ángulos asociados en el campo de direcciones y vamos a ver qué líneas rectas se generan como isóclinas para graficarlas después en el plano de fase. Muy bien, entonces aquí en este dibujo del plano fase, en esta ocasión tenemos las 4 primeras isóclinas graficadas en color anaranjado como líneas rectas que pasan por el origen, siendo que ahora estas dos últimas isóclinas ahora tienen pendientes incluso más pequeñas en magnitud que esta de menos 45 grados, es decir, las pendientes un noveno y un séptimo son menores que un quinto. Vamos a ver cómo esas isóclinas pasan por aquí, efectivamente en este sector. Es decir, en algún lugar de por aquí van a pasar estas isóclinas y por supuesto sus pendientes son muy inclinadas, van hacia abajo, pero son muy inclinadas, es decir, son más cercanas a 90 grados que a 0 grados. Entonces, quizás no sea tan ilustrativo graficarlas en esta ocasión, porque pues las tenemos aquí y lo único que va a pasar es que van a saturar visualmente este sector de la imagen. Entonces en esta ocasión vamos a evitar graficar estas isóclinas. Sin embargo, vamos a proponer otras isóclinas que atraviesen el plano fase pues adecuadamente. Por ejemplo, la isóclina b igual a menos x o b igual a x como de costumbre.
Muy bien, entonces necesitamos la isóclina V igual a X, es decir, la que pasa a 45 grados aquí por el origen, y tenemos también la isóclina de V igual a menos X, es decir, la que pasa a menos 45 grados también por el origen. Ok, como tenemos distintos valores, vamos a ver qué campo de dirección le corresponde. Aquí, para que nos quede la recta V igual a X, necesitamos un menos 1 en el denominador. Entonces proponemos B' igual a 3. Si B' es igual a 3 positivo, 3 menos 4 es igual a menos 1. Menos por menos es más, y entonces nos queda B es igual a X. Por lo tanto, aquí tendríamos esta recta. Además, si requerimos B igual a menos X, nos tiene que quedar un 1 positivo en el denominador. Por lo tanto, B' tiene que ser igual a 5. Si B' es igual a 5, 5 menos 4 es 1. 1 entre 1 es 1 y nos queda B igual a menos X. Aquí tenemos este caso. Solo tenemos que calcular cuál es el ángulo con esta fórmula, como siempre. Entonces aquí las tenemos ya. Ahora tenemos precisamente B igual a X, es la isóclina, a 71.56 grados. Aquí la tenemos, ya vemos que el campo de direcciones ya es muy inclinado, ya está más cercano a ser vertical que horizontal. Y para B' igual a 5, tenemos B igual a menos X, sería esta recta de aquí, la isóclina de 78.69 grados, todavía más inclinada que esta, es decir, más plegada a lo que vendría a ser una línea vertical, y entonces tenemos también ya su campo de direcciones asociado. Hay que recordar que si nosotros proponemos que B' sea igual a 4, aquí lo tenemos, entonces el denominador se cancela, es decir, quedaría 4 menos 4 igual a 0, y esto implicaría que B sería menos infinito, es decir, rápidamente diverge, y tenemos que pasa por el origen, es una recta con pendiente infinita que pasa por el origen, y en ese caso pues tendríamos efectivamente el eje V. Entonces, para calcular la pendiente, que también va a ser muy inclinada, pues vamos a tener que sacar el arco tangente de 4, y esto resulta precisamente en el ángulo θ es igual a 75.96 grados. Aquí lo tendríamos, 75.96 grados, esa sería la isóclina vertical. Y bueno, tenemos que agregar el campo de direcciones. Desde luego, pues son pendientes muy parecidas entre estos dos casos, así que vamos a agregarlas. Bien, aquí tenemos ya ese caso, y entonces podemos ver que todas las isóclinas pasan por el punto 0,0, por lo cual el 0,0 no tiene una pendiente asociada como tal. Entonces el 0,0 sigue siendo para nosotros el punto de equilibrio. De tal manera que si nosotros tomamos como punto inicial 0,0, nos damos cuenta que la posición es 0, la velocidad es 0, y entonces la aceleración tiene que ser 0. La solución del sistema permanece allí. Sigue siendo un punto de equilibrio. El problema es que ahora, si nosotros nos movemos a alguna vecindad de ese punto, por pequeña que sea, vamos a ver que la tendencia de las trayectorias, como aquí lo sugiere el campo de direcciones, nos aleja del origen. Por ejemplo, si nos posicionamos aquí, vamos a ver que rápidamente la tendencia de este sistema es a llevarnos hacia afuera, muy lejos, en el sentido de del origen. La tendencia del sistema es llevarnos lejos. Entonces, sí podemos trazar varios puntos. Por ejemplo, si nos ponemos aquí podríamos ver exactamente una tendencia muy parecida del sistema. Y hay que recordar que estas trayectorias siempre se trazan en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces podemos describir varias, igual que lo hicimos en el caso anterior. Simple y sencillamente nos vamos a dar cuenta siempre que nos van a alejar
del origen de una forma en la que no existe oscilación. Es decir, ninguna de estas trayectorias le da ninguna vez una vuelta al origen. Por lo tanto, en esta ocasión, a este punto de equilibrio 0,0 le vamos a llamar nodo inestable o repulsivo. Sigue siendo un punto de equilibrio, pero ahora actúa como un punto que repele a las trayectorias del sistema. Las repele, pero no logra que den vueltas alrededor de él. Por lo tanto, la solución en el tiempo no es oscilatoria, diverge, y es una divergencia rápida en este caso, es una divergencia exponencial. Y nos va a dar soluciones de este tipo en el tiempo, divergentes pero inestables. Entonces las soluciones tienden a tener cada vez magnitudes más grandes en la posición y también en las velocidades. Nos alejamos cada vez más lejos de este punto que es el equilibrio. Si estuviéramos en el equilibrio, permaneceríamos siempre sobre esta región, posición 0, velocidad 0, permaneceríamos sobre el eje del tiempo, pero cualquier pequeña perturbación que nos aleje de ese origen, por pequeño que sea, nos va a dar como origen trayectorias que nos alejan rápidamente del origen. Como no hay oscilaciones, nuevamente no hay excursiones que pasen de un lado a otro sobre y por debajo del eje del tiempo, estamos ante lo que llamamos nodo. En este caso aleja las trayectorias, por eso es inestable o repulsivo. Ok, entonces para concluir podemos decir que cuando tenemos una ecuación de segundo grado, como esta de aquí, de segundo orden, con este formato, pues podemos ver que Z define realmente cuál es el posible comportamiento. Si nosotros tenemos que Z es igual a 0, esta ecuación se reduce a la que vimos en el video número 5, de x dos puntos más omega cuadrada por x igual a 0. Este es propiamente el oscilador armónico, sus trayectorias son órbitas porque sus soluciones son oscilatorias, y aquí el origen 0,0 actúa como el centro de las órbitas. Las trayectorias se llaman órbitas porque son curvas cerradas y entonces representan soluciones periódicas. Si nosotros tenemos por otro lado que Z está entre 0 y 1 sin tocar ninguno de los dos, vamos a tener trayectorias espirales como se ven aquí, pero son atraídas al origen, que es el punto de equilibrio, sigue siendo el punto de equilibrio 0,0. En ese caso se llama foco estable, porque atrae a las trayectorias del sistema, foco estable o foco atractivo. Si por el contrario el signo de Z es al revés, es negativo, pero su magnitud es menor que la unidad, entonces vamos a observar trayectorias en espiral, pero que se alejan del punto de equilibrio 0,0. El 0,0 seguirá siendo un foco, pero en este caso inestable o repulsivo, porque repele a las trayectorias del sistema. En ambos casos vamos a ver soluciones en el tiempo que son oscilatorias, pero en un caso son decrecientes, mientras que en el caso que tenemos aquí inestable son crecientes, cada vez más amplias. Ok, finalmente aquí tenemos el caso sobreamortiguado. Esta columna de en medio era el caso subamortiguado, este de aquí es el caso no amortiguado. Esta tercer columna representaría el caso sobreamortiguado. Cuando Z es positivo mayor que 1, entonces tenemos trayectorias que no son espirales, pero son atraídas igual al punto de equilibrio 0,0, y en ese caso este punto de equilibrio recibe el nombre de nodo estable. Es un nodo porque en este caso las trayectorias no le dan vueltas, no son espirales como en este caso, simple y sencillamente tenemos una tendencia directa hacia ese punto sin oscilaciones. De la misma forma tenemos el caso inestable, donde tenemos aquí un nodo, sigue siendo un nodo pero ahora es inestable. Las trayectorias son repelidas de este punto, las rechaza por así decirlo y las manda bastante lejos. Entonces aquí es donde tenemos el caso de divergencia exponencial, las soluciones se alejan rápidamente de la condición inicial, ganando cada vez más magnitud conforme crece el tiempo. En el caso estable sucede lo contrario, tenemos tendencias a decaer a cero en forma exponencial a partir de alguna condición inicial. Caemos cada vez más cerca del cero conforme t
se incrementa. Entonces tenemos el caso de los nodos estables o atractivos, o inestables o repulsivos. Entonces estas son en resumen los comportamientos que puede tener este modelo de ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, y aquí alcanzamos a ver precisamente que este es el caso intermedio. O sea, si nosotros vamos variando el amortiguamiento y lo hacemos cada vez más pequeño, vamos a llegar a volverlo cero, y si lo seguimos haciendo cada vez más pequeño, pues lo vamos a volver negativo. Entonces vamos a pasar de la estabilidad a la inestabilidad en ambos casos. Por lo tanto, podemos ver que este caso se le conoce como caso marginalmente estable o de estabilidad marginal, porque es un sistema que con una pequeña variación de z se puede volver estable o se puede volver inestable. Pues bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. No se les olvide darle like si es que les ha gustado el contenido o les ha sido de ayuda. Asimismo, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Gracias por su atención y nos vemos, como siempre, en el próximo video.